los integrantes de esa pujante Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay que aglutina a jueces, defensores, fiscales, síndicos, en fin, a toda a un gran grupo de magistrados de toda la República del Paraguay. José Agustín, creo que nos podés dar brevemente una percepción del tema del momento, que es el tema de la ley de carrera judicial. De manera tangencial, aquí la doctora Andrea y la doctora Carolina hicieron un breve esbozo sobre el tema, pero yo creo que más de un año trabajaron en ese proyecto que de una u otra forma sirve de base para que se hable de este tema que es tan actual. Y creo que más que vos y el doctor Serraté, los que estuvieron en esa comisión, pueden dar una visión breve, porque vos sabés bien que es difícil en radio o en televisión en estos casos abarcar mucho. Así que José, si podés un poco exponer alguna de tu experiencia y por sobre todas las cosas lo que se viene. Sí, señor presidente, creo que todos sabemos que la carrera judicial es la primera carrera que está establecida en la Constitución Nacional y que hasta ahora es una gran deuda, eh, principalmente para el sistema judicial y para la ciudadanía, porque la carrera es la que de alguna manera determina ciertas orientaciones en torno a cuestiones básicas de evidencia de una sociedad. Y en este sentido, todos sabemos que en el marco de nuestra Constitución hay una trípode de poderes en donde el Poder Judicial juega un papel trascendental y donde hablar del Poder Judicial implica hablar de principios básicos, independencia, fundamentalmente, Estado de Derecho, seguridad jurídica, ¿verdad? Y en ese marco que dentro de la gran preocupación que tenía en ese momento el Poder Judicial, estamos hablando de un lustro y un poco más, era una gran preocupación de dotar al sistema judicial de alguna reforma dentro del marco de esta Constitución, sin hablar de reforma constitucional. Y ese proceso lo encabezó el senador Peta y nosotros fuimos en principio como invitados, yo era uno de los inquietos en ese tema y decía, bueno, no puede ser que los gremios y principalmente el gremio más importante de la asociación deje de participar en este evento, y así fue que asistimos en principio como invitados, ¿verdad? La Corte ya tenía su participante, el doctor Torres Quince, en ese momento era el referente de la Corte, y participaron sus representantes. De los gremios nada, la Asociación de Fiscales también tuvo la misma postura, en ese momento Ariel Martínez era el presidente, y así fuimos ganando espacio hasta que por fin conseguimos, después de casi un tiempo, que nos reconozcan como representantes oficiales de los gremios. Tal es así que se elaboran cuáles son las leyes que se tenían que reformar, y una de las principales fue la referente a la carrera judicial. Ese proceso fue un proceso en el que estuvo como referente y como coordinador el Centro de Estudios Judiciales, ¿verdad? Que es una ONG que conoce de toda la problemática judicial y que hasta hoy día sigue vigente en esto, y entiendo que es la que le está asesorando ahora mismo a la Corte también en este tema de la ley de carrera judicial del cual hoy habló el ministro Eugenio Jiménez. Entonces, es así que empezamos a hablar de esto, presidente, y la Corte llevó un proyecto, que era bastante extenso. Lo primero que hicimos es conversar de esto. En el proyecto inicial de la Corte se hablaba lógicamente, de la carrera judicial, del principal factor y núcleo de la carrera, que es el juez, ¿verdad? Y también su proyecto hablaba de funcionarios administrativos y funcionarios jurisdiccionales, ¿verdad? Allí entendimos, y todos los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados, senadores, entendimos que eso iba a entorpecer un poco la tarea, porque mezclar el tema con los funcionarios, entendiendo que la figura central
del sistema de la carrera judicial, estamos hablando de la carrera judicial, era el juez, en el entendimiento también que hay una ley orgánica de cada organismo, del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, y que cada uno tenía que trabajar en su ley y ir perfeccionando también una carrera paralela, ¿verdad? Ese entendimiento siempre existió, esa idea siempre estuvo presente, entonces había que trabajar entonces en una carrera de carrera del juez, llamémosle, carrera judicial. Entonces nos dieron a nosotros la tarea de que de ser un poco los anteproyectistas de esa ley. Así que trabajamos con el modelo que al final fue con el modelo que al final fue aceptado por todos, ¿verdad? En principio hablamos de principios reguladores, ¿verdad? Para eso tomamos como base el Estatuto del Juez Iberoamericano, entre otros, las convenciones internacionales en materia de independencia judicial. Tomamos cuáles son las líneas básicas, las líneas programáticas de lo que un juez, un magistrado tendría que tomarse en consideración. En primer lugar, lógicamente hablamos de dentro de esa carrera, cómo iba a ser la carrera, cuándo empieza, cómo continúa, ¿verdad? Y en eso necesariamente había un factor político importante, ¿verdad? En esa comisión también había representantes del jurado de enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Y lógicamente el Consejo de la Magistratura es un protagonista constitucional ineludible y esencial en este tema de la carrera judicial, porque el acceso y la confirmación y eventualmente todo el proceso pasa por el Consejo de la Magistratura. Entonces no podíamos eludir ese órgano constitucional. Se empezó a elaborar y también nosotros teníamos que tener presente que en el Paraguay tenemos algunas cuestiones bastante particulares. Nosotros tenemos el sistema de enjuiciamiento, que es parte central de una carrera reservada para el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Ciertamente tenemos el juzgamiento disciplinario interno, pero aquí estamos hablando del que implica una remoción, que es el jurado de enjuiciamiento. Después había que contemplar todos los aspectos. Hablaba en primer lugar de las categorías de los jueces, de los escalafones, en primer lugar hablar cómo se iba a hacer una designación. El problema central, que es la capacitación. ¿Quién se encarga de la capacitación cuando eventualmente una persona quiere ingresar? Y eso tiene que estar a cargo de la escuela judicial, pero del Consejo de la Magistratura. Y un magistrado que está en desempeño tiene que ser capacitado por la Corte, y decíamos que idealmente la Corte tendría que tomar el toro por la asta y capacitar en funciones a los jueces, ¿verdad? Lógicamente esa misma idea tendríamos que también abrazar para los defensores y los fiscales. Después teníamos que tomar en cuenta ese aspecto decía yo, de la capacitación, el aspecto de la confirmación, ¿verdad? Hasta ese momento ese era un factor urticante siempre, cómo se hacía la confirmación, y bueno, aceptamos que la ley en ese momento era la ley que establecía que tendría que integrar las ternas, un magistrado, un defensor y un fiscal, para tomando en cuenta también los otros estamentos, y eso es lo que se estableció en la ley, que sí o sí tienen que integrar las ternas con la clave de que ningún otro integrante del sistema judicial podría integrar esa terna, ¿verdad? Esa terna tendría que ser completada con los abogados, ¿verdad? Después tendríamos que contemplar lógicamente los sistemas de los permisos, las vacaciones, lógicamente cuando las vacaciones o los premios, los estímulos, ¿verdad? La forma en cómo un juez eventualmente tiene que ser calificado, ¿verdad? Justo también el tema de la confirmación. Pensamos nosotros que la confirmación no tendría que ser meramente política, sino que tendría que ser fundada, ¿verdad? Y por el sistema de retiro, que era un tema también fundamental y central. Uno revisa cualquier instrumento y lógicamente encuentra el tema jubilatorio como un tema importante dentro de la carrera, o sea que no puede estar ausente. Ahora,
todos esos aspectos fuimos elaborando, y realmente el estudio, siendo sinceros, el estudio intenso fue por lo menos hasta unos meses antes de culminar el periodo legislativo, y al final fuimos entrando en Honduras cuando empezamos a discutir el sistema de confirmaciones, el sistema de ascenso. Pero hay un tema también muy importante que es bueno significar ante todo lo que eventualmente yo estoy escuchando, ¿verdad? No sé si me está siguiendo, presidente. Sí, te seguimos, José Agustín, con Bueno, mucha atención. Y sí, por eso hay un justamente, tema. José, te comuniqué la vez pasada que la comisión directiva, juntamente con el doctor Tadeo Serratea y la doctora Carolina Noguera, te hemos designado como representante del Poder Judicial, porque vamos a hacer el trabajo de manera dividida. Los del Ministerio Público, por su lado, la Defensoría Pública, y después converger en un solo proyecto, que inclusive te cuento, José, que estuve recibiendo el llamado de los actuarios, de las representaciones de Ujieres, etcétera, etcétera. Es decir que esa es la intención de la asociación, que todos estemos juntos, que nadie salga perjudicado, que se socialice el proyecto, que sigamos en esa búsqueda tan ansiada que vos sabés cómo hace bastante tiempo estamos en eso. Así que, José, tu experiencia hace que necesariamente tengamos que tenerte nuevamente para liderar este proceso. Te agradezco, presidente, y respecto a lo que estaba puntualizando, lógicamente, ¿verdad? Aquí hay varias patas del sistema, y en esa pata ineludiblemente tiene que estar el Ministerio Público, tiene que estar el Ministerio de la Defensa Pública, y eventualmente también, lógicamente, hay que engarzar, hay que conectar en muchos puntos con los actuarios, y con todo lo que de alguna manera empiezan esa carrera, ¿verdad? Esos son aspectos que lógicamente me parece a mí hay que contemplarlo en una ley separada, pero sí hay que ya ir viendo desde cuándo empieza eso, porque reitero, la figura central dentro del esquema, dentro del sistema es el juez, ¿verdad? La inamovilidad constitucionalmente es reconocida para el juez. La confirmación es reconocida para el juez, ¿verdad? En fin, la Constitución, estamos hablando dentro del marco de nuestra Constitución, entonces la Constitución le da una categoría especial al juez, y nosotros nada más que respetamos eso. Cuando se habla de independencia, se habla de independencia del magistrado judicial, ¿verdad? Pero me parece a mí totalmente congruente que el Ministerio Público y la Defensa Pública trabaje en el tema. Pero yo te quería tocar un tema central que he visto que se está menoscabando. Nosotros siempre reclamamos en el sistema, tanto los jueces, los fiscales y los defensores, decimos que no estamos representados en el Consejo de la Magistratura. Tal es así que si uno revisa la Constitución encuentra que hay un representante de la Corte. Los representantes, los abogados, ahora mismo, más todavía, sacaron de sus padrones a los fiscales y a los defensores. Entonces, técnicamente, quienes estamos dentro del sistema no tenemos una representación activa, una representación que esté allí defendiendo los intereses. Entonces, por eso es que nosotros pensamos en una figura, en un órgano que conecte tanto el Consejo con la Corte, y ese órgano lo llamamos Comisión de la Escuela Judicial. Un órgano sencillo que iba a funcionar, que tenemos la idea de que funcione dentro del sistema judicial, ¿verdad? En donde que esto esté presidido por magistrados de experiencia, que esos sean eventualmente designados, ¿verdad? Que un sistema de elección simple, en los que quienes eventualmente se presenten sean personas connotadas, personas que sean, por ejemplo, ya inamovibles, y de entre esos teníamos una idea central. Lógicamente eso no tiene por qué tener ningún costo para el sistema. En primer lugar, eso democratiza, hace que los gremios tengan mayor realce, mayor participación, hacen que de alguna manera nosotros participemos en
sistema progresivo, como dicen, ¿verdad? En el cual, bueno, uno naturalmente es designado, es confirmado, es ascendido, etcétera, etcétera, y no podemos volver hacia atrás, ¿verdad? Eso no tiene por qué tener ningún costo. De hecho, tenemos experiencias. El representante del Consejo de la Magistratura que va al jurado no tiene un salario más, tiene un solo salario. ¿Cuántos funcionarios hay que eventualmente la Corte podría comisionarles para que cumplan funciones? Tendríamos que trabajar con recursos humanos, con los legajos, en fin. Muchísimas cosas nosotros a través de eso podríamos hacerlo, ver el tema de las antigüedades, ver el tema de las vacaciones, ver el tema de ir poniendo en orden para el sistema jubilatorio, el tema de estímulos, en fin, todo eso tendría que estar a cargo de alguna manera, organizar esa comisión, lógicamente sin desmedro de las funciones constitucionales y legales que tiene la Corte y el Consejo de la Magistratura. Y ahí ver los ascensos, ahora cómo tendría que ser. Nosotros, te cuento, presidente, bueno, vos fuiste testigo que para eso viajamos, vimos modelos de escuelas judiciales de España, en Barcelona, vimos en Madrid, ¿verdad? Trajimos sus modelos, trajimos la legislación que a ellos, que rige para ellos. Por ejemplo, veíamos que los magistrados que se dedicaban a este tipo de cosas se dedicaban expresamente como una labor académica y no tenían funciones jurisdiccionales, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas que hay que lógicamente ir afinando, pero esa es la idea. Y yo escuché nomás estos días que quienes presentaron el proyecto, me parece a mí apuradamente y sin mencionar que la fuente central es la fuente de la Comisión de Reforma Judicial, decían que ellos presentaron un proyecto simple y lógicamente ahí eliminaron la Comisión de Carrera Judicial, que yo entiendo que para mí y para los gremios tiene que ser importantísimo, porque, por ejemplo, en una carrera judicial del fiscal, la Asociación de Fiscales podría tener un representante que de manera activa esté trabajando, tanto así también para los defensores y para nosotros los jueces, la Comisión de Carrera Judicial dentro que esté dependiente de la Corte Suprema de Justicia, que va a estar presidida por jueces que tienen sus salarios, que tienen todos sus emolumentos y que eventualmente eso podrían cumplirlo, no necesitaba demasiada burocracia. En fin, la idea era ensayar justamente esa comisión con ese objetivo, ¿verdad? Y yo creo que había que decirlo, esto y desmentir categóricamente que eso iba a impactar en el presupuesto. Eso bajo ningún sentido, esa no era la idea. Y reitero, ¿verdad? Lógicamente también se pensó en el tema jubilatorio. Nosotros con mucho tino y con mucha sabiduría en ese momento era un tema urticante y decimos, bueno, este es un tema que va a merecer seguramente discusiones, ¿verdad? Que entonces dejémoslo así y en su momento establezcamos los parámetros, ¿verdad? Pero no significa bajo ningún sentido que allí se desconocen los antecedentes. Yo, por ejemplo, soy funcionario desde el año 1983, lógicamente voy a ir a legislar en mi contra, no lo voy a hacer, ¿verdad? Y por eso desde ya allí no se estableció ningún tiempo de funciones, ningún tiempo para la edad correspondiente, ¿verdad? Pero en fin, la idea es, nosotros pensamos, y todo el mundo conoce lo que es una carrera militar, lo que es una carrera policial, lo que es una carrera diplomática, lo que es una carrera docente, ¿verdad? Y bueno, también tenemos que meternos en la cabeza no solamente que eso implica beneficios para nosotros, también obligaciones. Hacíamos un parangón siempre, ¿verdad? Un militar que está en proceso de ascenso es un militar que tiene que ponerse en forma, tiene que hacer cursos, tiene que ponerse fino desde el punto de vista de los militares. Recuerdo yo siempre, ellos hacen actividad física, tienen que hacer un test de Cooper. Bueno, así también nosotros cada tanto, cuando está llegando la época en que tenemos que pasar por esos procesos de confirmación, por ejemplo, tenemos que la Corte es la que tiene que de alguna manera con la comisión organizar los cursos para ponernos a tono, para actualizarnos, ¿verdad? Y todo eso se puede pensar en una carrera, ¿verdad? Eso implica obligaciones, no es tampoco que esto va a anquilosar a los magistrados judiciales y uno
entra en el sistema y lógicamente es protegido por el sistema, hablan de nosotros como si fuera que somos todos, que estamos de alguna manera todos protegiéndonos. No, la idea de la carrera no es esa. La idea de la carrera justamente es también entrar un poco en un marco de exigencia que hoy en día es bastante complejo, ¿verdad? La tecnología, la virtualidad, las nuevas leyes, en fin, tienen exigencias y nosotros sí o sí tenemos que adecuarnos a eso. Entonces también conlleva pero muchísimas obligaciones, pero por sobre todas las cosas lo que va a hacer es legitimar esa tarea nuestra, porque nosotros no somos elegidos. Ciertamente pasamos por un concurso cada vez más reñido, cada vez más complejo, en donde de pronto se cambian los reglamentos y eso también hace incierta nuestra confirmación. Pero todo esto se puede ir discutiendo en el marco de una ley de carrera judicial, y ahora que la Corte tomó al toro por las astas, como yo te venía diciendo, presidente, aquí en algún momento la Corte va a tener que cortar este tema, y efectivamente eso ocurrió hoy, y como tiene que ser, porque la Corte tiene representación ante el Consejo y ante el jurado, que también tiene incidencia sobre la carrera. Entonces, a partir de hoy, bueno, es poner un poco marcha atrás. Escuché que los gremios, lógicamente, van a tener participación en esto y tienen que tener una participación activa y tienen que ser oídos. Por eso, aquí creo que confluyen los intereses y hay que combinarlos, hay que concordarlos. Por más complejos que sean, tenemos que encontrar el camino para que este sea el verdadero inicio de una tarea para la independencia del juez. Sí, así mismo. Bueno, José, yo creo que más que didáctico, no fue una conferencia. Queríamos saludarte nomás. Un capo realmente, maestro. Así que vamos a una Muchas tanda. Gracias, doctor, por este contacto. Te agradecemos y acá las puertas abiertas. Te invitamos cuando quieras. Vamos a estar todos los martes de 16 a 18 horas. Así que muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, gracias, presidente, y realmente si me extendí les pido disculpas, pero hablar de esto y este tipo de cosas siempre me apasiona y estoy siempre aquí para ser útil. Era necesario y quedaron pendientes algunas preguntas. Sí, gracias, José, un placer saludarte. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.